Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de los desahucios y para ello tenemos por un lado a Kabir Cabrera. Muy buenos días, Kabir. Buenos días. Y junto a Kabir también se encuentra Iván Llamazares. Muy buenos días, Iván. Muy buenos días. Ellos representan a la plataforma afectados por la hipoteca estos desahucios y vamos a hablar un poco de cómo está la situación sobre este tema. Quería preguntarle, para empezar la entrevista de hoy, ¿qué datos maneja en cuanto a los desahucios respecto al 2014? ¿Cómo está la situación, Kabir? Con respecto a 2014, el dato más interesante que hay es del tercer trimestre, que aumentaron las ejecuciones hipotecarias en un 7,4%. Ese es el dato más relevante porque pese a las reformas del gobierno, básicamente no se ha conseguido parar las ejecuciones hipotecarias. Todo sigue en marcha, todo sigue adelante y el final es el mismo, el desahucio. Después, ahora 2015, el primer trimestre, se ha visto que aquí a nivel de Canarias han aumentado con respecto al primer trimestre de 2014 en un 14,5%, con lo cual vemos que la problemática no aminora, sino incrementa. Pero no hay noticias sobre esto al respecto, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, que no se consideran tan importantes, pero sí. Es algo que se ve, que vemos nosotros en la plataforma día a día. Cada vez nos llega más gente, cada vez más gente con más ejecuciones hipotecarias y también gente que, por ejemplo, no puede pagar su alquiler y se está viendo al borde del desahucio también. ¿Y cómo se enfrenta la plataforma ante un desahucio de alquiler? Bueno, la plataforma afectados a la hipoteca, al principio nos dimos cuenta de que bueno, finalmente eran los desahucios de bancos los que mayor había. Pero con el tiempo ese perfil ha cambiado. O sea, al principio aprendimos a defendernos de los desahucios de banco. Pero claro, la problemática del desahucio de alquiler es que no tenemos un villano, entre comillas, bien señalado. Porque muchas veces esas personas, que es el casero, que está poniendo esa casa en alquiler, a lo mejor paga su propia hipoteca con ello. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos parar ese desahucio porque fastidiamos al casero y, claro, no podemos dejar a esa persona también en la calle porque si no tenemos un desahucio. Entonces, la única solución, la única vía es la administrativa. Las administraciones hasta hace escasos meses siempre decían que no tenían competencias y tiene que haber una solución administrativa. O sea, hay una serie de ayudas, hay una serie de soluciones habitacionales que tienen que ser puestas en marcha. Lo que pasa es que hay falta de voluntad política. Hasta ahora hemos visto todo el mundo se quiere unir a la lucha de los desahucios, pero un desahucio de alquiler se tiene que dar una solución administrativa, ya sea, como repito, con una solución habitacional, que es reubicando a la persona a otro lado, o que esas ayudas de alquiler o de vivienda o de prestaciones de especial necesidad lleguen a tiempo para pagar a esos caseros y puedan en su mayoría pagar esas hipotecas que tienen. O sea, hay una solución y es la de la administración. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en la plataforma, lo que solíamos hacer cuando yo me encargaba junto con otros compañeros de la Comisión de Alquileres en Las Palmas, mediábamos con el inquilino y con el propietario, buscando una solución, esperando que le llegara la ayuda de emergencia y que esa persona se quedara en la vivienda durante el tiempo posible, hasta que llegara la ayuda, mayor tiempo posible, y luego encontrar otra vivienda. Porque es que las soluciones que te da la administración llegan tarde, muy tarde, y la solución que necesitan los afectados es en el mismo momento en que se solicita. ¿Y qué papel tienen las administraciones en todo este tema, Kabir? Juan. El papel que tiene la administración en este tipo de problemas debería ser más grande del que tiene, porque básicamente lo único que hace la administración, aparte de otorgar unas ayudas tarde, y aparte de en su momento tener la potestad de intermediar en este tipo de circunstancias a través de lo establecido en la Ley Canaria de Vivienda, la cual fue derogada y está suspendida y está en el Constitucional ahora mismo, pues tenían la potestad incluso de intermediar en estas cuestiones y conseguir una solución para ambas partes. ¿Qué pasa? La administración no está actuando en beneficio de los afectados. La administración está actuando en beneficio de las entidades financieras y en beneficio propio. Hay unos datos que son irrefutables, que no nos los da la propia administración. En el 2014 se presentan 5.047 ejecuciones hipotecarias, que son datos del INE del 2014, solo en Canarias. También es una comunidad autónoma que tenemos más de 58.000 hogares sin un tipo de prestación ni ingreso, que son datos de Redescan. Y en Canarias en el 2014 hubo 9.350 desahucios de familias. En Las Palmas ya hubo más de 700 desahucios, o sea, podemos ir acotando. O sea,
si una administración no es capaz de parar esto diciendo que no es competente, que no puede, entonces ¿para qué necesitamos una administración? Necesitamos buenos gestores que se sepan enfrentar a esos problemas, por eso los escogemos en las urnas, porque si no es ¿para qué le vamos a pagar un sueldo? Entonces es necesario que se articulen esas famosas y cacareadas oficinas de vivienda, que todo el mundo es oficinas antidesahucio, todos los partidos, todos, sin excepción, se han autoproclamado como defensores de la lucha anti los desahucios. Pero ahora la verdad es cuando se tiene que argumentar. Acaban de ser unas elecciones locales. Te están diciendo, por ejemplo, que los ayuntamientos no tienen competencia, porque dice cuando llegan, no, es que esto es normativa, esto es comunitaria, esto es estatal, esto es de la comunidad autónoma, esto es del cabildo, siempre tirando balones fuera. Pero es curioso porque todas esas ayudas siempre se canalizan a través de un ayuntamiento. El ayuntamiento es la administración más cercana del tú a tú que tienes. La administración puede negociar con bancos, la administración puede impedir los cortes de luz y agua, la administración puede acercarse incluso a esos arrendatarios que no están cobrando sus ingresos y puede llegar a una serie de acuerdos con ellos siendo un aval, una especie de aval. Los bancos son los mayores deudores de IBI y de comunidad, o sea, se puede penalizar esas casas que están vacías de los bancos, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas, pero todo pasa por tener una administración eficaz, útil y rápida. No podemos tener el paraíso de la burocracia que para resolver tarda 9 meses. Por ejemplo, en Las Palmas, una ayuda de especial necesidad tarda más de 90 días. Estamos hablando de alguien, son datos reales, de aquí de Servicios Sociales, tarda más de 90 días en otorgar esas ayudas a personas que ya no cobran nada. O sea, es que es dantesco. Claro, tú cuando preguntas a los trabajadores y trabajadoras sociales, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué están haciendo? Todo pasa por un cuello de botella. Llegan las ayudas del Estado, llegan las ayudas de la Comunidad Autónoma Canaria, llegan las ayudas del Cabildo y todo se mete. Pero pasa por un cuello de botella, que son las administraciones locales. Porque para cuadrar los déficits han despedido a muchísimos trabajadores sociales, muchísimos funcionarios o precarios, como los quieran tener allí. Y es que ya eso ya va demasiado lento. Entonces llegan todo tipo de impagos y ya ni decirte tiene los impagos de los suministros básicos, el agua y la luz, el comer día a día. Al final es que se ha tenido que organizar la ciudadanía a través de las plataformas afectadas de la hipoteca, demostrando la inoperatividad de las administraciones, con lo cual se necesita una administración eficaz. Ya no pueden decir que no tienen competencias. Ahora acaban de entrar unas corporaciones nuevas que pueden empezar a hacer pequeños acuerdos locales, pequeños convenios o lo que sea. Lo que falta es, ¿existe ya esa voluntad política o seguimos de nuevo ignorando el problema? Y un alcalde o alcaldesa, pregunto, Cabiro, Iván, ¿puede paralizar un desahucio como ha hecho el alcalde en Cádiz? Creo que Sí. Poder sí, porque es cuestión de voluntad política. Pese a las competencias territoriales que pueda tener, por ejemplo, un ayuntamiento en cuanto a materia de vivienda, una cosa es eso y otra cosa es la presión que pueda hacer la propia administración, por ejemplo, ¿vale?, para conseguir que se pare este tipo, pues que se pare un desahucio, o bien la presión que se puede hacer en los juzgados para saber qué procedimientos se encuentran ya en situación de ejecución hipotecaria, en toma de posesión o desahucio, y pararlo. Es cuestión de voluntad política, independientemente de las competencias que tenga cada administración pública. Entonces, teoría sí se puede. Sí. Sí se puede, ¿no? De hecho, es nuestro lema, sí se puede. Sí se puede. O sea, tú imagínate una administración eficaz, por ejemplo, catalizar una oficina de vivienda, por decir algo, que por ejemplo, que tenga contacto permanente con el partido judicial de tu comunidad, un partido judicial de tu comunidad, y que veas los posibles desahucios que hay y que se asegure que esas personas tengan una solución habitacional tal y como marca la normativa europea. O, por ejemplo, que en Telde se están consiguiendo cosas. Ya se ha dicho, a las familias en riesgo de exclusión social no se les va a cortar el agua, es competencia del ayuntamiento la gestión del agua. Ya se ha llegado a un acuerdo con UNELCO para evitar los cortes de luz. O sea, tienes una alcaldesa ahí que se mueve, ¿por qué no se coge el ejemplo? O sea, a la hora de la verdad, hechos son amores y no buenas razones. Si han sido votados por algo, se ha demostrado que la política ha cambiado porque estamos en una crisis. Si de verdad queremos salir de esta crisis... ¿Y no creen que esa medida es populista, lo que acaba de hacer la alcaldesa de Telde? Si es efectiva... O lo que hizo el concejal de vivienda Javier Toreste en paralizar un desahucio... Era un desahucio administrativo proporcionado, era de la propia un desahucio del propio administración. ayuntamiento. Un desahucio del propio ayuntamiento. Claro, Exacto. es que es normal que tú veas, oye, voy a paralizar esto si yo soy la persona que manda este desahucio, si yo soy un concejal que tengo esta potestad.
Pero, ¿y si fuera un tema de un banco que no tiene potestad? Entonces ese alcalde, ese concejal, sí podía acercarse a esa entidad e intermediar. O una oficina eficaz de vivienda que fuera, oye, mira, danos este tiempo, nosotros buscamos una solución habitacional. Los bancos tienen miles de viviendas vacías y que ellos mismos reconocen que les están dando pérdidas. Contablemente, una vivienda en el balance de un banco, a los 2 años ya se genera una pérdida, es una pérdida movilizada, un derecho de cobro que dice la normativa. Entonces, a los 2 años ya se cree que no se va a cobrar, se pasa una pérdida. Si usted reconoce que esto ya no lo va a cobrar, ¿por qué no le da un uso e incluso con un alquiler social puede tener cierto beneficio y aminora esa deuda que tiene usted con el IJIC y lleva una parte de esas ayudas recibidas para que vaya sacándole cierto rédito? ¿Qué pasa? Que las entidades bancarias son muy cortoplacistas, solo piensan en el beneficio a corto plazo y solo en su sector. Y la economía es una cadena, es un circuito, el circuito de producción y consumo que han cortado los bancos. Han cortado la financiación, se caen las empresas dejan pagar a sus trabajadores, los trabajadores dejan de pagar a la hipoteca y empieza el desahucio. Pero fíjate por dónde empieza, por la falta de solvencia de las entidades de crédito. Antes daban préstamos como locos. ¿Por qué? Porque no tenían una serie de parámetros, era simplemente objetivos comerciales y daban al ton ni son. No todo el mundo tenemos una cultura financiera, eso no se ha trabajado en este país. Pero las entidades financieras se supone que sí la tienen. ¿Y quién es responsable último de firmar esa hipoteca y luego al final no poder pagar al final de mes? El que ha firmado, ¿no? Digo yo. El responsable... O el banco también tiene parte de responsabilidad porque ha dado hipoteca pues a casi todo el mundo, a todo el mundo, entonces, Kabir. Sí, pero es que el banco en sí también ha cometido una serie de infracciones, en el sentido de que cuando una persona firma una hipoteca no sabe que esa hipoteca tiene hasta 6 o 7 cláusulas abusivas, que le están afectando, por ejemplo, a la hora del pago. Pero yo me fío de ese director de ese banco, esa sucursal de toda la vida. Ese es el problema también, que tú te fías de ese director del banco. ¿Y por qué me va a engañar ese director o directora? Es ahí donde viene el problema, y nosotros lo que enseñamos a la gente de la plataforma es que no hay que fiarse de un bancario. Para nada, no hay que fiarse de un bancario, porque en el momento en que tú te fías del bancario, lo primero que va a hacer es colarte un objetivo, y colarte otro objetivo, y colarte otro objetivo. Por ejemplo, casos que hemos tenido en la plataforma de gente que nos viene y nos dice, mira, me han ofrecido una dación en pago, déjame ver el documento. Digo, no, esto no es una dación en pago, es una reestructuración de la deuda. O, esto no es una reestructuración de la deuda, es una carencia, pero te lo venden como daciones en pago, te lo venden porque ni siquiera saben lo que están vendiendo. Es el problema. Es el problema, con lo cual es que te fías de esa persona que durante toda la vida ha sido tu bancario o tu banquero, y cuando llega el momento de la verdad, lo único que está haciendo es colarte objetivos. En las hipotecas, por ejemplo, fijémonos si no es colar objetivos, que las hipotecas, por ejemplo, te reducían el diferencial si contratabas una serie de productos con la entidad financiera. Bien puede ser un seguro, bien puede ser tener la cuenta asociada a esa entidad, y entonces te bajaban el diferencial, pero luego te ponían una cláusula a suelo al 4%, que aunque bajaras el diferencial y aunque el tipo de referencia estuviera por debajo de ese diferencial, ibas a seguir pagando el 5%. Con lo cual vemos que las prácticas bancarias que se han llevado en este país son totalmente abusivas y totalmente en contra de las directivas europeas. Iván, quería añadir algo. A ver, en la banca hay de todo, ¿vale? Pero generalmente es un operativo, se trabaja básicamente por miedo. A alguien que trabaja en un banco, desde arriba se le proyecta, se le exige una serie de objetivos y que si no va a la calle o se le relega a puestos de mínima responsabilidad. Después esa persona te llama a ti y está todo el día acosando. Exacto, a mí me proyectan miedo a rango 1, yo proyecto miedo a rango 10. Hay formas de trabajar, no te digo de todo, hay profesionales. Respecto a los responsables y culpables de esta, yo creo que hay... Pues tú firmas una hipoteca, yo firmo una hipoteca, Iván o Kabir, por un plazo de 50 años, pero vamos a ver... Bueno, eso es ilegal ahora, pero bueno. Ya, ilegal. Antes ahora más de los 40. Antes se podían firmar y más de 80 años y tal, eran verdaderas barrabasadas. Yo he visto incluso en los seguros que les cambiaban la fecha de nacimiento por si no riesgo no les colaba. O sea, se han hecho prácticas a una estafa a gran escala. Yo creo que en esta crisis hay 5 responsables y 4 culpables. Y te voy a decir, nosotros como los deudores de buena fe que somos, sí somos responsables de lo que hemos firmado. O sea, yo tengo una responsabilidad adquirida. Soy un deudor de buena fe porque quiero resolver esta situación de impago o de posible impago para evitar el desahucio y para evitar mi muerte financiera. Porque eso es encima de que encima te echan a la calle, te puede quedar una deuda creciente de por vida. Entonces yo propongo una serie de opciones. Soy responsable, pero no soy culpable. Porque responsables y culpables primero son la banca. La banca ha mirado más sus objetivos
que lo que es los perfiles económicos que antes se llevaban antes de la entrada del euro para trabajar con esto. La banca lo único que ha hecho es vender productos y sin saber lo que vende. Un crédito hipotecario tiene que pasar por 3 filtros antes de ser aprobado. El director, que no tiene capacidad de decisión, que lo pasará a su grupo de riesgo local y el grupo de riesgo local lo pasará al nacional. Y todo luego pasa por un sistema informático. Luego lo devuelven con varias firmas y después de 2 o 3 meses sí tiene, validez ese préstamo, más luego tendrá que pasar por el tamiz del director para que pueda colarlo a sus objetivos, o directora. Con lo cual se conceden a ton ni son, y esto se sabía y se podía haber evitado. Pero claro, ¿qué interesa más? ¿Cumplir los objetivos de máximo beneficio a corto plazo o una posible ruina? ¿Qué va a escoger la banca? Pan para hoy, hambre para mañana. También teníamos un culpables y responsables, que son las tasadoras. Las tasadoras tienen un código deontológico de cierta pulcritud, de que yo digo mi palabra, que esta casa vale tanto según el valor de mercados. ¿Cuántas veces hemos oído esas conversaciones de el director llamando a la tasadora, oye, o el tasador, ponme esto que si no riesgo no me la aprueba? Con lo cual el tasador tenía que haberse negado, pero claro, era el que le daba de comer. Y muchas de esas tasadoras eran socios mayoritarios los bancos. Con lo cual yo te digo lo que vale, yo te presto ese crédito, yo engordo el precio y así te presto más dinero. Cuarto responsable y culpable, los notarios. Los notarios son fedatarios públicos, tienen que dar fe de un acto entre 2 personas, de un acuerdo entre 2 personas. Pero hay una parte que también te dice que tienen que proteger al consumidor. Lo que pasa que muchos notarios, muchísimos notarios, a pesar de que nosotros pagábamos esas escrituras, a pesar de que nosotros éramos los clientes, no era así, porque los verdaderos clientes del notario eran esas sucursales que les traían 5, 10, 20 hipotecas por semana, porque nosotros a lo largo de la vida firmamos 3, 4 como mucho. Y por último, responsables y culpables, porque hago la diferencia entre responsables, si soy responsable que culpable, sabía lo que hacía porque estoy técnicamente preparado para ello y no hice nada para evitarlo, son las administraciones que se lucraron con los impuestos, que permitieron la burbuja inmobiliaria, desoyendo los informes de auditores del Banco de España desde el 2001. No querían que se acabara la fiesta porque basaron una economía, tanto una administración del PP como el PSOE, en el ladrillo. Y nos hemos dado cuenta, después de esto, que esto ha explotado. Y más en Canarias porque tuvimos la subburbuja de la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, que antes tú podías bonificar en el impuesto a sociedades, comprar casas y decir, válido para la RIC, entonces te hacía una exención fiscal, entonces si había mucha demanda, suben los precios. Si hay poca demanda, pues bajan los precios. Con lo cual aquí tuvimos una subburbuja. ¿Qué pasó? Que nos dimos el leñazo tremendo. Y la Comunidad Autónoma de Canarias es una de las que más sufre desahucios hipotecarios. Y luego la bestia negra creciente de los alquileres. Que mucha gente ya viene de un desahucio hipotecario y acaba en un alquiler para recibir un segundo desahucio. Pero si usamos bien las administraciones, puede haber solución. Por eso insistimos tanto en lo de la oficina de vivienda, porque lo consideramos esencial. No es lo mismo, por ejemplo, como actuamos nosotros las plataformas sin ningún tipo de subvención y solo con nuestra voluntad, a cuando vas respaldado por una administración pública. La presión que puedes ejercer es mucho mayor. Claro, y eso es lo que estamos buscando ahora. Y ahora que han entrado gobiernos progresistas, es cuando más lo estamos solicitando porque creemos que ahora se puede constituir. Entonces, pues estamos ahora mismo a la expectativa, pero sería la guinda en el pastel. ¿Y el Ayuntamiento de Las Palmas cómo está actuando con este tema? O sea, el nuevo gobierno... Bueno, por lo que sabemos, ha parado un desahucio administrativo del propio ayuntamiento. Del propio ayuntamiento. Y no sabemos, dicen que están preparando una oficina de vivienda, pero hasta ahora no hemos tenido constancia. No sabemos nada el concejal Javier Odreste, aparte de eso, y nos gustaría, oye, es un grupo progresista y suponemos que va a hacer algo, pero a día de hoy todavía no lo sabemos. Sabemos que el Cabildo sí lo está preparando. Sí, el Cabildo sí lo está preparando. El Cabildo lo está preparando, nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Telde, también nos ha llamado para asesorarse de cómo montar una... Nos ha gustado mucho cómo está moviéndose. Con lo cual hay ayuntamientos que se están moviendo. De Las Palmas no sabemos nada más esto, bueno, únicamente que pararon el desahucio del propio ayuntamiento, y el Cabildo sí sabemos que se está moviendo, buscando la creación de una oficina de vivienda, estudiando bien el proyecto. Con lo cual creemos que hay grandes posibilidades de que se pueda constituir una. ¿Y por qué creen que se está evitando esa noticia sobre los desahucios? Esa es la gran pregunta. ¿Año electoral? Para no crear, bueno, claro, para no crear alarma social, para no crear... Estamos en un año electoral.
hay ciertas cifras que se tienen que maquillar. Es lo mismo que hacía también el Gobierno de Canarias. Antes me acuerdo que hacían las encuestas cuando tú estabas en un curso de estos ocupados, te quitaban de las listas del paro y te quedabas tú, pero bueno, yo estoy parado. No, usted es un parado ocupado que está haciendo ocupado. un curso. Ha bajado el Entonces desempleo. te quitaban, te ponían otra lista y dice, ha bajado el desempleo. Pues con los desahucios suponemos que pasa los mismos. Tardan, por ejemplo, los informes del Consejo del Poder Judicial, no se tamizan, no se da la información, se da la información en bruto, no sabes bien cuáles son por partidos judiciales, por comunidades autónomas. Te juntan los desahucios de negocios, que también pueden ser futuros desahucios de viviendas, con los desahucios de familias. No hacen un desglose básicamente de la categoría de procedimiento que se ha llevado a través del cual tiene como efecto el desahucio, no te lo desglosa, te lo ponen en bloque, un dato en bloque. Entonces nosotros ya pues nos tendríamos que hacer más o menos la idea de cuál es de uno y cuál es de otro. Con lo cual, de nuevo vemos de que hay un problema, de que la forma de solucionarlo es enfrentándose a él y no escondiéndolo y barriendo debajo de la alfombra. ¿Y no es mejor no comprar viviendas sino estar de alquiler, como hay muchos países europeos? Que no sé. Más o menos lo que vas a pagar de alquiler ahora mismo es lo que vas a pagar de hipoteca. La hipoteca. O incluso más. O incluso más. Alquileres, pues ahora mismo, si no me equivoco, yo que he estado mirando alquileres, 300, 400 euros, gastos aparte. Entonces tú piensas, digo, bueno, adquirir una vivienda, que ahora mismo la vivienda en verdad está barata, comprar una vivienda en sí, dependiendo del sitio, está barato. Si tienes Tú dinero, dices, sí. 80, si tienes dinero, sí, 80.000 euros, más o menos te haces el cálculo y dices, pues que voy a pagar lo mismo que voy a pagar de alquiler. ¿Qué prefiere una persona? Tener una vivienda y verse el día de mañana sin dinero y vas a acabar igual de todas formas. Lo que pasa es que el procedimiento de ejecución hipotecaria se alarga a lo largo del tiempo y las probabilidades de conseguir un acuerdo con el banco son mayores, con lo cual te puedes quedar con deuda cero y con el alquiler no. A lo mejor te vas a quedar debiéndole dinero al propietario de la vivienda. Entonces, son cuestiones que uno tiene que sopesar después a la larga. Ojo también, ¿recuerdas ese planteamiento? Yo lo he vivido en los años 90 cuando decían, compra que es mejor que alquilar. ¿Que aprendemos en los errores o no? Por ejemplo, en Alemania, que tanto queremos comprar ese modelo como útil, pues por ejemplo, el 45% de los alemanes vive de alquiler y el 55% es propietario. Ese es el concepto latino de la propiedad que nos han vendido. Aquí el 95% de los son propietarios y el 5% son alquileres, que ahora está bajando. Pero es que curioso, en Alemania tiene una administración que sí actúa. Por ejemplo, cuando un propietario tiene más de un año una vivienda parada, no le da ningún tipo de uso, simplemente la tiene, ni la usa para vacaciones, ni la usa para nada, la tiene cerrada a cal y canto, entonces la expropia y le da un uso social. O sea, nosotros lo que decimos, oye, si tiene usted una vivienda que no la quiere para nada, aquí hay gente que está en la calle. Ya vaya a una administración, ofrézcala, que le paguen algo, lo que sea. Aparte que es que tener contable, fiscalmente, una vivienda vacía cotiza mucho más que una vivienda con cierta actividad. O sea que hay muchas soluciones. Y luego también, por ejemplo, lo que estamos hablando de las administraciones, se ha cacareado mucho también con la ley de segunda oportunidad, la 1/2015. Realmente es una ley de cartón piedra, no sirve. O sea, se habla de unas administraciones concursales, no es una ley de verdad de segunda oportunidad. Es de segunda oportunidad para las entidades de crédito para poder recuperar la posesión de la vivienda. De hecho, a los avalistas se les deja fuera, cuando ya las plataformas llevan solicitando que se protejan a los avalistas, a los avalistas se les deja fuera. Primero, te dan la posibilidad de que el avalista en la ley 1/2013 pueda reclamar, primero, que se vaya por la deuda del deudor principal y luego que se vaya por la suya. Y después, en la ley 1/2015 no se protege al avalista. Se le sigue dejando fuera, lo único que se hacen es ampliar una serie de requisitos para acogerte al Real Decreto y después lo llaman segunda oportunidad. Nosotros consideramos segunda oportunidad una dación en pago obligatoria, no una dación con pago, que es lo que están practicando las entidades financieras últimamente. ¿Explica eso, lo de la dación en pago? La dación en pago significa, en estos términos y en términos hipotecarios o en términos de este tipo de contratos, es yo entrego la casa y me libero de la deuda. Lo que están haciendo las entidades financieras es yo entrego la casa, pero te dejo con un remanente de deuda. Que luego te lo traduzco como un personal. Con Exacto. lo cual, cojo otro objetivo sucursal. Son las prácticas que están llevando hoy en día. La banca siempre gana. De hecho, a la La ley banca 1/2013 le llamamos la ley casino. La ley casino. La ley casino Banca porque siempre la banca siempre gana. Y la ley de la segunda oportunidad es la de segunda oportunidad para las entidades financieras. Es que es así. Tenemos un gobierno que en vez de mirar por los intereses colectivos de la ciudadanía, está mirando por sus intereses particulares. Vemos que no estamos en un país gobernado por partidos políticos que hemos elegido nosotros democráticamente, sino estamos gobernados por entidades financieras. Entidades financieras que le prestan dinero a los políticos y después le hacen quita a los políticos, pero a nosotros no. O vemos bancas que han sido rescatadas con dinero público como Bankia, y Bankia es la entidad que más desahucia. Con lo cual,
Y todo el tema de los desahucios también afecta a la salud. O sea, Sí. eso, el otro día vi un artículo sobre el tema de los preferentistas, cómo está afectando a la salud de esas personas que han puesto sus ahorros en Bankia, realmente se han visto con que ahora no tienen prácticamente nada. Es que... Recurriendo a su banquero o su director de oficina de toda la vida, que confiabas en él Es o que en es curioso, ella. muchas personas, sobre todo las preferentes, ni siquiera sabían también lo que vendían. Eso se llama estratificar la información. Yo te doy lo justo para que sepas vender esto y poco más, por si algún día no se te escape nada. Por eso los correos de Miguel Blesa lo decían bien claro, que era una estafa organizada para poder capitalizarse antes de la crisis. Nueva Caixa Galicia también tenía eso, en Galicia, que es el mayor vendedor de preferentes que ha sido, y ha habido muchísimo de suicidios en Galicia. Tú imagínate que vas toda la vida trabajando y que te acaban de borrar lo que te queda para tu vejez o que te queda para ayudar a tus nietos, a tus hijos en plena crisis. Cuando quieres decir, porque muchas veces ahora, tristemente, la mayor organización que está ayudando a salir a las familias en España de esta crisis se llama Pensión del Abuelo o de la Abuela, porque las administraciones no son eficaces. Eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Entonces tú imagínate esos preferentistas que les quitaron todo, que lo tenían valores, que tal, que llevan trabajando, ahorrando 30 años y que de repente desaparece. Y no solo siendo preferentistas, sino que siendo personas que también cargan con una hipoteca, que eso también es aparte, preferente más hipoteca más otro producto financiero, porque las entidades son así. Si te cuelo un objetivo y te puedo colar 4 más, te cuelo también 4 más. Y de repente a lo mejor te encuentras a un preferentista con una ejecución hipotecaria entre medias y con un derivado financiero como puede ser una permuta financiera. Con lo cual te encuentras al preferentista ahogado en deuda, sin él saberlo, porque la mayoría de los casos no tienen perfil. Y ellos no sabían lo que estaban contratando, simplemente le dijo su banquero de confianza: mira, contrata esto que te va a sacar un mejor rendimiento, o mira, contrata esto que te va a proteger contra la subida de los tipos de referencia. ¿Qué va a decir el hombre? Proteger, va a decir, me protege, firmo. Es que, por ejemplo, las preferentes se vendían así. Te vendo esto porque usted es un cliente preferente. Ese lenguaje es muy importante. O sea, y es lo que dice Kabir. O sea, tú cuando estás ahogado, cuando pierdes la calma, te ofrecen un préstamo que dice además básicamente, bueno, esto en 2 años se acaba. Te voy a ofrecer un préstamo para que pagues la deuda, se engorda un poco la deuda en 20.000 euritos y bueno, no te preocupes, que esto no lo notas. Te voy a dejar una cuota de 2 años, que esto en 2 años se arregla. Pasan los 2 años así. Y de repente dices, acabo de engordar mi deuda en 2 años, no he arreglado mi problema y ahora me encuentro al borde del desahucio. Entonces, lo que se necesita es eso, es voluntad política, de nuevo. Voluntad política. Y coméntame, Kabir, quita de la deuda, ¿qué es eso? Porque una quita de la deuda significa que a una persona, para que pueda recuperarse económicamente, se le quita un porcentaje de la deuda que debe. ¿Un porcentaje? Un porcentaje. O con donación si es o la con total. donación si es la total. Si es la total. O con donación parcial si es una parte de la misma. Con lo cual es quitar una parte de esa deuda para que las personas se recuperen económicamente. Eso pasó en General Motors. General Motors tenía una deuda grande, se le hizo una quita, se recuperó, se le hizo una reestructuración de la deuda y salió adelante. Básicamente lo que también estaba reclamando Grecia, pero es que es un paso lógico. Si tú para reestructurar la deuda y poder recuperarte económicamente tienes que hacer una quita, hacela. Mejor porque cobrar si un tú poco coges... que no cobrar nada. Exacto. Y luego ya volverán mejores tiempos, que es lo que te venden, porque y ya si no, pagando. matas a la gallina que te está dando huevos. Si tú te debes 10 gallinas todos los 10 huevos todos los días y ves que la producción baja 7, no mates a la gallina, te está siguiendo dando huevos. Pero si tú le exiges que te dé 10, al final te pondrá 10, 2 o 3 días, al cuarto se muere. En el momento en que tú coges y explotas al deudor y lo exprimes todo lo que puedas, va a llegar un momento en que el deudor se va a ahogar y no va a poder más, con lo cual la entidad no obtiene beneficios y el deudor tampoco. No es equitativo para ambos ni bueno para ambos. Lo mejor es reestructurar, una quita y que esa persona se recupere a lo largo del tiempo. Y eso está establecido en casi todos los modelos europeos que hay. En la Fresh Start inglesa, el modelo de intermediación alemán, el modelo de intermediación belga o el modelo holandés, que si en un plazo, por ejemplo, de 5 años tú no pagas el 10% de la deuda, se te hace una quita. Aquí en España, para tú estar liberado de la deuda en una ejecución hipotecaria, tienes que tener en 5 años pago el 65% de la hipoteca. En 5 años. En 5 años. O en 10 el 80. En plena crisis, alguien que lleva 4 años en ¿Quién paga en 5 años el 65% de la deuda? Nadie. O sea, a nivel europeo somos los peores en este A nivel europeo estamos a la cola. Pero es que esas leyes son hechas por personas que no saben lo que es el nivel de vida. Antes, por ejemplo... No lo entienden, creen que la gente no paga porque no quiere. Pero ¿cómo van a saber? O sea, pues yo necesito unas administraciones... Pero vamos a ver, entre pagar la hipoteca, Iván o Kabir, y comer... Hay gente que escoge pagar la hipoteca, tristemente. Nosotros cuando nos vienen los afectados, lo primero que le decimos es, primero es comer. Come.
comer, o primero tus hijos, y luego la hipoteca, o lo último la hipoteca. Porque el hecho de tú desviar todo tu sueldo a pagar una hipoteca, ¿de qué comes? Del aire. Gallina muerta no pone huevos. Exacto. Es otro de los problemas que hay y que nosotros tenemos que decírselo todos los días a los afectados porque, claro, se sienten intimidados por las entidades financieras o las entidades de recobro que los llaman y les hacen un acoso telefónico impresionante. Muchos de ellos, incluso hubo un caso, no me acuerdo si fue en Navarra o en Asturias, donde a una chica se la tuvo que indemnizar una entidad de recobro. Asturias. En Asturias fue. Una entidad de recobros la tuvo que indemnizar por acoso telefónico y porque ella tuvo problemas y tuvo que ir al hospital a tratarse. Pero y lo pudo demostrar. Pero es que es una cosa que se da día a día. Nosotros nos viene gente a las plataformas y nos dice, me ha llamado esta mañana de una entidad de recobro. ¿Y qué te ha dicho? Que soy un moroso y que tengo que pagar. Que esta deuda, si no, la heredan tus hijos. Claro, tú imagínate a alguien que está ya con la moral por los suelos, que es parado de la cada rato martillando. O te vamos a desahuciar mañana. Y nosotros tenemos que decirle, no te van a desahuciar mañana, paga primero, tienes que comer. Y ellos, al principio es normal, porque se sienten un poco bloqueados y no lo entienden, pero después lo van entendiendo y dicen, tenías razón. El empoderamiento. El empoderamiento, que es otra de nuestras bases dentro de la plataforma. Pero es el problema que hay. Las entidades de recobro son como piratas. Van a por ti, van a por ti, van a por ti, y hasta que no te expriman y hasta que no te eches a llorar, no te van a dejar tranquilo. Y si te echas a llorar o estás muerto, tampoco. Siguen y siguen y siguen. Además es un dato muy curioso, que a mí siempre me ha llamado la atención, teniendo aquí un abogado delante. ¿Cómo es que esas entidades de crédito ceden mis datos sin mi permiso a una empresa externa al grupo? Yo no he autorizado esa cesión de datos. Si usted quiere reclamarme la deuda, tiene unos cauces legales. ¿Por qué no los utiliza? O por ejemplo, cuando haces una dación en pago y ya te tienen en el fichero de morosos, como el ASNEF, y no te quitan después, sino te dejan ahí para la perpetuidad y tú cuando quieres pedir un crédito para montar una empresa o... Figuras como moroso todavía. Figuras como moroso, con lo cual la entidad no te lo concede. Y con lo cual esa persona ve que no tiene salida laboral en cuanto a lo que quiere realizar empresarialmente. Otro de los problemas que nosotros estamos investigando. Sí. Pero hay armas. Hay armas. ¿Qué paso hay que seguir antes de llegar a un desahucio? Antes de que se produzca este... Prevención. Prevención es la solución. Nosotros nos hemos dado cuenta que es mejor prevenir que curar. Se llega a más casos preveniendo que curando. Lo primero, cuando ser realistas. Llega un momento que ya estamos con, por ejemplo, si nuestra cuota hipotecaria es de 600 euros y ahora mismo estamos cobrando una ayuda de 400 euros durante 2 años, vemos que no vamos a encontrar trabajo, pues es el momento de prevenir antes de curar. Porque luego podemos empezar a pedir ayuda a los familiares, a los amigos y demás. Puntualmente nos la pueden dejar. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esas personas ya no podrán ayudarnos y nos empezarán a hacer un círculo de vacío. Lo hemos visto muchísimas veces, porque las personas también tienen sus propios problemas. Entonces llegará un momento que nos hundiremos más. Entonces llegaremos a la sucursal y cuando nos vean así de hundidos nos intentarán colar un objetivo sucursal. Ante todo eso, lo primero que, ante la primera situación de posible impago, acudan a las plataformas afectadas de la vivienda o en su defecto, si estuvieran unas oficinas articuladas de vivienda buenas, vayan a estas. Pero por el momento vayan a las plataformas afectadas por hipoteca, que creo que no hemos hecho un mal trabajo estos años. Entonces ahí se les puede decir. Y analizaremos cada caso en concreto. Exacto. Porque hay que analizar cada caso en concreto, no podemos darle la misma solución a todos los casos. Hay 3 posibles vías siempre. Una carencia es simplemente cojo una parte de la cuota hipotecaria, que en este caso es el capital, y pido más años, más tiempo para pagarla. Y esa parte del capital que no la pago ahora, no me va a bajar la deuda, pero me baja sustancialmente la cuota. Pido más tiempo para pagar, no más dinero. Cuidado con los objetivos. O también la otra opción que tenemos, una reestructuración, que también puede venir con la quita. Una reestructuración es simplemente subir los años, hacer una quita de la deuda, meter unos personales que teníamos que todos los productos que jugar con las deudas que tenemos con esa entidad. Y luego ya, si no vemos viabilidad, que realmente lo que queremos es, no podemos más con esto, está la famosa dación en pago, que es entregar la casa por la totalidad, a ser posible, de la deuda, o las deudas que tengamos con esa entidad, depende de la tasación de efectos de subasta. Y luego estudiar el alquiler social. Exacto, y un alquiler social, que es la batalla. Exacto, la gran batalla, que es quedarte en tu propia casa por un alquiler que no supere el 20% de los ingresos de la unidad familiar. Que eso no lo decimos las plataformas, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros no nos inventamos nada, y hay leyes para ello. Lo que pasa es que no se cumplen.
Muy bien, lo dejamos aquí hasta dentro de 15 días que vendrán los estaremos. compañeros Kabir e Iván. Gracias por estar aquí esta ustedes. A mañana vosotros por invitarnos. en Canal 3 Digital. Y bueno, están ustedes también creando una plataforma Sí. en el norte, Iván. Estamos, vamos, nosotros estamos asesorando en Stop Desahucios Sureste, en Las Palmas están Stop Desahucios Gran Canaria y PA Gran Canaria, y en el norte estamos ahora Montando la plataforma en el norte, en Teror, pero queremos llegar a todo el norte. a todo el norte, porque entendemos que bueno, que cuanto más cerca tengas esa ayuda, no tienes que viajar tanto, porque para estas personas que tienen problemas de hipoteca es mejor llegar andando que decir, me lo pienso ni coger el coche e ir a Las Palmas o al sur. O sea que cuanto más cerca, mejor. Pues nada, gracias Kabir de nuevo, gracias vosotros, Iván ustedes. Llamasare. Y bueno, ellos han estado pues hablando sobre el tema de la plataforma afectados de hipoteca, estos desahucios, y cada 15 días van a estar los compañeros aquí para informarnos, para asesorarnos. Sobre todo habilitaremos un correo electrónico para aquellas dudas o sugerencias que les surjan a los televidentes, revidentes e internautas de Canal 13 Digital. También recordar que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.